Buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver hoy, vamos a empezar con CSS. ¿Sí? Ya hemos visto alguna que otra cosita de CSS, pero hoy vamos a empezar formalmente con CSS. Él habla de CSS3, no es que existe un CSS1, CSS2, o sea, lo han ido actualizando, pero es lo que va soportando últimamente. Es más, este viene un poco más enfocado a trabajar con los nuevos dispositivos móviles y todo. Ahí tienes la hoja si quieres firmar. Venga. Entonces conceptos básicos. Los CSS o estilos de cascada son hojas de estilo que definen la apariencia de nuestro sitio web. ¿Sí? O sea, no sé si se acuerdan la clase pasada que veíamos las etiquetas HTML y que hicimos una práctica en el laboratorio. Y si iban viendo, pues venían con todo ese formato, todo así un poco feo. Con este otro lenguaje de programación, controlamos como el aspecto, el look and feel que llaman los diseñadores de cómo queremos que se vea nuestro sitio. Una hoja de estilo no es más que un archivo de texto, ¿sí? Que escribes con la extensión .css y eso nos permite que en ese otro archivo centralizar todos los estilos, cómo queremos que se vea nuestro sitio web. ¿Sí? Más adelante ahí les voy a mostrar, pero no sé si recuerdan un poco de la clase pasada que hablábamos sobre los objetos link. ¿Sí? Sobre esta etiqueta link que permite relacionar otros archivos. Pues la principal función que uno hace todo el rato con esas etiquetas link es amarrar estos sitios, estas páginas CSS dentro del documento. Entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar pues distintos tipos de integración que existe de estilos en una página. ¿Sí? El más básico de todo es utilizar el atributo style en una etiqueta. Esta opción pues tiene muchas desventajas evidentes. Pues como que tendríamos que repetir código por cada elemento para darle estilo a cada elemento. ¿Sí? Esta creo que ya la hemos visto varios ejemplitos ahí que hemos hecho, sobre todo cuando estábamos explicando lo que eran los atributos en las marcas, en las etiquetas de HTML. ¿Sí? Pues en esta aquí en especial lo que hacemos es definir el color red, es un color predefinido, ahorita veremos un poco más sobre eso, a un párrafo. La otra opción que ya tuvimos una experiencia ahí con el laboratorio es incluir una etiqueta style en la cabecera del documento. Aquí me detengo un segundo, porque yo siempre les he mostrado que las etiquetas style se incluyen en la cabecera del documento. Uno puede a veces incluir etiquetas style si necesita en otros fragmentos, en otros elementos. Puede meterlo en una etiqueta de div, en una etiqueta de body, en la etiqueta body o en otra etiqueta más adentro. La ventaja que tiene de ponerlo en la etiqueta head es que alcanza a afectar todo el documento. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a ver algo que se llama el DOM, que es el árbol de cómo está estructurada una página web. Entonces, la diferencia de que si yo incluyo la etiqueta style de pronto en otro elemento es que va a afectar lo que esté dentro de ese elemento hacia las cosas que estén adentro, pero no va a afectar lo que esté afuera. ¿Sí? Pero esta no es la manera tampoco más ideal de hacerlo, de incluir los estilos. Fíjense aquí que una de las principales desventajas, y yo estoy intentando dejarle pues, como que las diapositivas le sirven las presentaciones como una manera también de después si necesitan recordar o si se meten en esto, pues tengan todo una visión general de lo que hay. Pero bueno, este problema de desventaja es que por lo general un sitio web viene compuesto de varios documentos HTML. Entonces, si por lo general tiene que ser un poco repetitivo ciertos estilos, no es que vengas y hagas uno de un color, otro de otro color, las páginas tienen que compartir cierta cantidad de estilos. Entonces, si hiciéramos todos los documentos, incluyendo esta etiqueta style en el head de cada elemento, de cada documento, al momento, no solo repetiríamos un montón de código, sino que al momento
de hacer un cambio, tendríamos que ir documento, página por página, ir cambiando para que, pues, para reflejar para ejecutar el cambio, ¿sí? Entonces, tiene esa desventaja, es un poquito mejor que el anterior. También, pues, ahora que les diga la tercera, pues, voy a hablarles de las ventajas que trae esta. Y otra ventaja que de pronto ya es evidente, pero voy a recordarles. Y esta es la que más se utiliza, es la de añadir un fichero externo .css como el que hablábamos ahorita, por medio de un elemento link, ¿sí? En la cabecera del documento. Esta es la opción más óptima, y es la más óptima no solo desde el punto de vista de cuando vamos a hacer mantenimiento del código, ¿sí? O sea, por lo general cuando se está programando, lo ideal es que mantener todas las cosas lo más centralizado posible, ¿sí? Que el momento de que si vas a hacer un cambio, lo tengas que hacer en un solo sitio. O sea, eso no solo optimiza mantenerlo, sino que al momento de debugar errores, si tienes como que funciones que hagan todo para que sean lo más genéricas para todo, solo vas a tener que ir a corregirlo ahí. En cambio, si te equivocas, tendrías que ir función por función que de pronto hace lo mismo. Y una ventaja también que tiene, pues, de utilizar estos estilos de cascada, este .css, es que en lo general uno termina con páginas de hojas de estilo, a veces hasta de 1000 líneas, dependiendo. Es más, mientras le armaba la presentación, pues yo soy un cuarentón y llevo rato en esto, pero he visto que se han inventado un montón de cosas, también en pseudoclases que han ayudado a optimizar trabajo. ¿A qué voy con esto? Y esto ayuda a escribir menos líneas de código. Y menos líneas de código, muchas veces menos peso, ¿sí? Menos proceso también. Entonces, claro, si uno tiene todos los estilos y hace la primera carga de la página, y esta se trae esa línea, esa hoja de estilo, de toda esa cantidad de estilos, cuando tengas los demás documentos, cargues páginas nuevas y todo eso, pues los estilos ya van a estar cargados. Entonces va a optimizar la carga de peso del servidor hacia la PC del cliente, lo cual es una ventaja, pues, que vale mucho la pena, porque, pues, a medida que uno disminuye el tiempo de descarga, pues eso lo aprecia más el usuario y va a mantenerse más tiempo, no va a dejar de perder el interés en nuestro sitio. Vale, entonces, la estructura de las hojas de estilo. Las hojas de estilo definen una o más reglas que se aplicarán a los elementos que cumplan esa regla. Y estas reglas se componen principalmente de dos partes. Una parte que es el selector, que indica, pues, los elementos sobre los que vamos a aplicar las reglas, ¿sí? A veces pueden escribirse varios separados por coma, y vamos a seguir viendo ejemplitos de esto. Pues creo que eso va a llegar a un punto en que les va a quedar bastante claro. Y este selector, pues si lo apreciamos ahí en el ejemplito de más abajo, vendría siendo esa P de las etiquetas de párrafo, ¿sí? Que no es más que indica, pues, a qué elemento se lo vamos a aplicar. Aquí ahora mismo se lo estamos aplicando a las etiquetas así directamente, pero vamos a ver aquí, a medida que se vaya desarrollando la clase, pues que hay distintas formas para seleccionar uno que otro párrafo y jugar con esto de una manera bastante ágil, ¿sí? Y es bastante fácil. Esto no es, pues, así que sea tan complicado, esta parte de definir estilo. Es cuestión de tenerlo claro, pero en la medida que lo vamos viendo, yo creo que al final de haber visto 2 o 3, van a aprender a navegar en esto como con pez en el agua. Y lo otro es la lista de declaraciones, ¿sí? Que son las reglas que se le definen, ¿sí? Son los estilos, propiamente dicho, que se le va a definir al elemento que se definió en el selector, ¿sí? Aquí en este ejemplo tenemos, y que vamos a ahorita luego a explicar estas propiedades, vamos a mirar las principales, más hay propiedades de estas que se van inventando a cada rato, ¿sí? Luego de que se inventaron hasta los dispositivos, pues han habido cosas nuevas, se han inventado cosas nuevas, perdón, para adaptarse a eso.
Pues nada, aquí tenemos en este párrafo lo que le estamos definiendo es el color, que sea rojo. Más adelante voy a hablar de los colores, así que no se preocupen, que hay varias maneras, o sea que podemos definir el color que queramos. Aquí el font family, que es pues como meter qué fuente van a llevar. Más adelante, no en esta clase, pero no sé si en este laboratorio, en el otro, les voy a enseñar cómo de pronto embeber fuentes dentro de sus sitios. Más, hay dos formas, usar las fuentes de Google o embeber uno sus propias fuentes. Cuando lleguemos a eso, pues les explico que trae lo uno o lo otro. Y esto de text align, pues para alinear texto en su forma horizontal, ahí en el centro. No se preocupen porque en la misma presentación más adelante pues vamos a hablar un poco de estas categorías, de estas características principales a nivel de texto y todo, y hasta de las unidades de medida para esto, así que avancemos. Vale, entonces tenemos el árbol DOM, el Document Object Model, que no es más que una representación estructurada en forma de árbol de los elementos escritos en el documento HTML. ¿Sí? Gracias a podemos identificar distintos elementos que se encuentren dentro del documento HTML, que estén dentro de esta etiqueta HTML. Fíjense que esta etiqueta HTML en sí vendría siendo el principal nodo padre del que van saliendo el resto de elementos. Y así con esto, o sea, aquí a nivel de la hoja de estilo, gracias a este árbol DOM, pues podemos seleccionar los elementos para ir aplicándole las distintas reglas de estilo. Pero más adelante, cuando veamos JavaScript, vamos a ver que también es súper importante para jugar con esto, porque finalmente pues, necesitamos de seleccionar estos elementos para aplicarles interactividad. Vale, entonces las principales relaciones que existen en el árbol DOM son las siguientes, o sea, son descendientes todos los elementos contenidos directos o indirectamente en un elemento. ¿Sí? Digamos que todo el resto de etiquetas que tengamos en un sitio web, en un documento, serán descendientes del elemento HTML. ¿Sí? Y digamos todas las etiquetas, todos los elementos que se encuentren dentro del elemento head de la cabecera, como los meta, el título, las etiquetas links, si hemos relacionado algunas que otros archivos de CSS o lo que sea, pues van a ser descendientes de la etiqueta head. Los hijos directos son los descendientes del primer nivel, ¿sí? Como las etiquetas que se encuentran directamente luego de una etiqueta que los contenga. Y los hermanos o los siblings, que les puse ese siblings, y de pronto ese siblings aquí no es tan importante en CSS, la definición que existe en inglés, pero en JavaScript, en otros lenguajes, viene siendo clave para manejar de pronto cuando quieras llegar a distintas estructuras. Así que por eso se los puse ahí. Y eso son los que tienen un descendiente en común. ¿Sí? Digamos en una etiqueta void, que mantiene todo, lo que sigue después de eso, si siguen varios div, o el ejemplo que veíamos en el laboratorio y en la clase pasada, y teníamos esa estructura de la web, de las etiquetas semánticas, como que el header, el div ese que se llamaba principal, el footer, ellos serían hermanos entre sí, y dentro de la etiqueta esa con el ID principal, el article y el aside que había a un lado, pues serían hermanos entre sí, ¿sí? No se enreda en la cabeza. A medida vamos a ir viendo pues que estas relaciones prácticamente van siendo muy, muy evidentes, ¿sí? Aquí hay un ejemplo como para estructurarles esto que les venía hablando. Y vamos a hacer como en todas las clases, pues yo primero le hago la presentación y luego la segunda parte pues miramos un poco de código, intentamos identificar las cosas y después el laboratorio del viernes nos ensuciamos de código y entonces
intentamos ir viendo más ir apropiándonos más de todo el conocimiento. Vale, entonces miremos esa estructura de HTML y como el lado pues está estructurado como un arbolito a nivel más gráfico. Sí, vemos que el padre de todos los elementos viene siendo el HTML, que los envuelve a ellos, y vemos que en la etiqueta head pues vamos encontrando sus hijos directos, se me olvidó el nombre, sí, hijos directos, que serían el título y el título, porque esto no tiene hermanos. Mejor dicho, aquí los hermanos serían head y body, que son los únicos que tienen dos. Y título, pues vamos viendo cómo va llegando hasta el final del nodo toda la estructura del DOM. ¿Sí? Aquí en el body, pues ya podemos encontrar que sí encontramos pues, una estructura un poquito más compleja. Y podemos ver que el enlace, el anchor, la etiqueta esta A y la H1 serían hermanos entre sí. Y pues la estructura llega hasta el final ahí en el contenido que tiene cada una de las etiquetas. ¿Sí? Pero eso está un poco, le puse de pronto un tipo de letra distinto, más itálica, ahí como para mostrar eso. ¿Sí? Esto nos interesa mucho en CSS como para aplicar las reglas, pero vamos a jugar todavía más cuando vemos a JavaScript con este modelo del DOM, para no se torturen la cabeza. Lo interesante aquí es entender pues nada, que cada etiqueta va defendiendo un nodo y más o menos qué relación existe entre ellas para jugar con eso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo, cuando veamos más a fondo los selectores, como hay truquitos ahí en CSS, como hay maneras de decirle para establecer estas relaciones y pues nada, definir estilos. Vale, esto yo creo que ya les había mencionado algo alguna vez, pero ya, pues aquí lo vamos a ver ya más formal. Sí. Cada navegador tiene su propia hoja de estilo interna. Sí, o sea, si echamos algún tipo de código y ahora hacemos el experimento de formar una página de HTML y la vamos abriendo cada uno con, no sé, con Mozilla, con Opera, con Edge, con Internet Explorer, que creo que todavía existe por ahí, pero no, cada momento ya va a estar más afuera, etcétera. Cualquier navegador, si este no tiene una hoja de estilo, vamos a ver que algunos de los elementos se tienden a ver distintos uno del otro. Yo he visto que últimamente, o sea, más hace 10 años eso era súper evidente. Y es más, y creo que todavía si uno lo hace cuando está haciendo un formulario en HTML, el cambio es todavía más evidente. Pero he notado que últimamente pues ya han ido como estabilizando un poco, que no sea tan distinto. Pero ojo, siempre va a ser necesario y es bueno curarse en salud e incluir un sitio de esto. ¿Qué es lo que es un CSS Reset? Es una hoja de estilo, ¿sí? Que hay muchas definidas ahí por internet. Aquí les dejo de ejemplo estas dos principales, y lo que hace es resetear todos los estilos a un punto de que los pone iguales. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que uno coge, y si pues, se acuerdan, cuando cargamos una hoja de estilos con este link que tenemos ahí, con este elemento link, lo interesante es los estilos se van aplicando en la medida en que uno los va cargando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Nosotros vamos a tener una hoja de estilos que son las que estamos definiendo nuestros estilos, que pues aquí en esta estructura que se define ahí en el ejemplo, estaría dentro de una carpeta CSS que se llama styles.css. Entonces, lo ideal no sería poner el reseteo de los estilos después de ese, sino antes de ese. O sea, es como que se hace la misma estructura de link, ruedo, y lo que se trae una de estas hojas. Yo he utilizado esta de normalize. La Major Web también utilizó una vez la de reset. También es muy común que uno utilice un framework que define una cantidad de estilos que se llama Bootstrap o Materialize, y entonces uno lo aplica antes de los estilos que uno va a hacer alterando esos estilos, y eso pues, ya trae un reset por dentro. ¿Sí? Entonces, pues nada, ahí está esta página. Vamos y se las muestro
Aquí de rapidez. A ver con qué me lo abrió. Va. A ver. Listo, entonces acá está. Listo, ya. Y esto lo que hace es definir un montón de estilos. Fíjense que son puras etiquetas genéricas. A ir matando cualquier estilo que tenga el navegador. Y hasta acá. Entonces la idea es incluir toda esta hoja de estilo antecitos de la hoja de estilo que vamos a empezar a utilizar. Y eso ya garantiza que abrimos la misma página después de que tenga este receta de estilos en distintos navegadores y deberían verse igual. Entonces, vale, entonces aquí llegamos a la parte de los selectores. Entonces, esto les dejé aquí un resumen en la diapositiva, viéndolo así. Creo que voy a decirles la definición acá. Si se les olvida, después miran el video. Yo sé que los odian, pero ajá, ¿sabes? Es lo mejor que puedo hacerlo. Ya más allá de eso sería inyectárselos directo en la cabeza. Pero es muy intuitivo. Fíjense que después que entendemos, o sea, finalmente en toda la estructura lo que tenemos es el selector, que en el primer caso sería el selector universal, que sería ese asterisco. Voy a ver si el reset trae uno por aquí. No se confunda, esto que ven acá son comentarios en la hoja de estilo, pero creo que al principio debe tener uno. No lo utiliza. Pero esto lo único que hace es que es este asterisco, que es más, se utiliza digamos, hasta en el bash script de las consolas de comando, que ese asterisco significa que selecciona todo. O sea, ¿qué haría esa regla de estilo? Que a todo lo que está ahí se le aplique. O sea, todos los elementos del HTML, el elemento HTML, el body, todos los párrafos, cualquier cosa que tenga texto o lo que sea, pues le va a aplicar un margen de 0 y va a tener, y si tiene texto, pues va a cargar ese tipo de fuente que se llama Verdana. Sí, tenemos otro tipo de selector. Voy a irlos presentando, presentándolos así, y así los voy llegando. Y tenemos este otro tipo de selector que ya hemos visto ahorita, que es el que más hemos visto, que son selector de etiqueta HTML, que no es más que directamente poner la etiqueta HTML en la hoja de estilo. Digamos, aquí estamos haciéndolo para las etiquetas H1, H2, H3, H4. Fíjense que el único distinto que les quise poner en este ejemplo es como, ok, no voy a tener, de pronto si voy a aplicar la misma regla de estilo a todos los H o a distintos tags o distintos elementos, puedo resumirlo en una línea pues separándolos por comas, ¿sí? Y entonces pues me va a aplicar este mismo font size large a todos los títulos, y luego si quiero pues puedo definir distintos colores para cada H1, H2, H3, etc. Entonces está este selector de etiqueta de HTML que directamente le decimos el atributo, y ya con eso la regla que apliquemos ahí pues se va a aplicar a todas esas etiquetas de HTML que estén dentro de la etiqueta, digamos, dentro del documento, dentro de la etiqueta HTML. El selector de clase, y aquí les puse con una coma, este atributo class, y no sé si se acuerdan cuando hablábamos de las etiquetas, que tenemos distintos atributos. Entonces nosotros podemos definir un atributo que se llame class, ¿sí? En distintas etiquetas, ¿sí? Ese atributo class que le digamos cabecera del logo o cosas por el estilo. No se me viene un nombre ahora a la cabeza, pero en la segunda parte pues vamos a ver, y que es súper común el uso de este atributo class, y el que le sigue más adelante, el del ID. Entonces, a lo que voy a ir es que si nosotros definimos para esa etiqueta ese atributo, que se llame class, nosotros podemos desde la hoja de estilo aplicarles estilos a todas esas etiquetas que tengan el atributo .class. Es más, un caso súper común que hago yo, pues, cuando tengo un color que es muy recurrente, que se va a repetir en los vínculos, que se va a repetir en los textos. De pronto cuando quiero yo le recibo el diseño a un diseñador, y es por lo general
te hacen como una paleta de colores. Si tú te das cuenta, hay colores en el diseño pues, que se van compartiendo, que termino creando una clase que se llama color azul principal o algo, y pues después en la hoja de estilo a ese color azul pues le defino el color como va, y pues los elementos que quieras que tengan ese atributo class, ese color se los define en su atributo class y vas y toman ese color. Aquí en el ejemplo tenemos también algo que es una manera también de usarlo, y de pronto pues hay que tener cierto cuidado con esto que vamos a ver más adelante acá, y es que nosotros podemos hacer este mismo selector del atributo class, pero podemos hacer que si nosotros ponemos, pongamos h1 punto cabecera, fíjense que aquí no hay espacio. Aquí lo que estaríamos diciendo es que todas las etiquetas h1 que tengan este atributo cabecera se le aplique la regla de estilo que definamos acá. Sí, entonces esto puede ser bastante útil. Más si les soy sincero, no lo había usado, pero se me ocurre un montón de escenarios después de haberlo visto. Oye, sí, esto puede ser bastante útil para escribir menos líneas de CSS, pues que ayudan a optimizar el sitio. Tenemos el mismo principio, pero con el atributo ID. La idea es que el atributo class, una cosa que de pronto no les dije cuando estábamos viendo las etiquetas, en las etiquetas del atributo class, es que yo puedo definir el atributo class en una etiqueta, digamos en eso que lo hacíamos, en esta que tenemos acá, de este párrafo, que pudiéramos ponerle un atributo class, puedo definirle distintas clases adentro, todas separadas con un espacio en blanco, y él va a tener, puedes darle distintos nombres de clases a la misma etiqueta, y eso pues, puede ser también muy útil. Entonces, pues, este principio de definir un atributo ID, ¿qué diferencia de pronto tiene el atributo ID con el atributo class? Que lo ideal es un atributo ID es que sea un nombre único. ¿Sí? Cuando tú quieres que algo no tenga tenga un nombre más, casi siempre esto lo haces pensando más que en el estilo de cascada, pensando en JavaScript, que de pronto vayas a acceder a ese elemento y le vayas a aplicar cierta interactividad. Muchas veces se usa mucho con los elementos de formularios y eso para hacer validaciones o para crear programar distintas cosas de manera interactiva. Entonces el principio es el mismo, solo que si es algo que has definido, un elemento que le has definido en un atributo ID, pues lo llamas con este numeral y aplica este mismo que hicimos acá que si queremos que todos los divs que se llamen principal se le aplique esta regla de estilos, pues podemos hacerlo haciendo aquí que no se separe que no haya un espacio, ¿sí? Porque vamos a ver qué pasa con los espacios. Si tenemos estos selectores que son descendientes y adyacentes, entonces fíjense que si yo quisiera acceder a los párrafos que se encuentren dentro de un div que se llame principal, como el que definimos acá, si yo dejo un espacio en blanco, aquí ya estaría entrando a todos los párrafos que son hijos que se encuentren dentro de este div principal. Es más, eso incluye que de pronto si dentro del mismo elemento, dentro del mismo div, yo encuentro, vamos a ver si lo vamos a mostrar acá. A ver. Si aquí adentro yo encontrara este mismo párrafo que aplicara aplicara eso en esta etiqueta, todos estos párrafos que se encuentran dentro de principal se le aplicaría el estilo que definiera ahí, ¿sí? Tanto los que se encuentran acá como los que se encuentran dentro de este block quote se le aplicaría el estilo que estoy definiendo acá. ¿Y por qué les hago un énfasis en eso? Porque existe esta otra manera que estar acá, como para yo definir aquí otra regla de estilo dentro de este div que tenga ese ID que se llama principal,
pero yo quisiera como aplicarle esta regla de estilo, pero ojo, solo a los párrafos que estén a primer nivel. Ay, qué pena con ustedes. Los párrafos que están a primer nivel. ¿Qué diferencia tiene esta regla de estilo con este de acá? Es que este le incluiría todos los P's que habrían de allá hacia abajo, y este le incluiría solo los P's que estén directamente a primer nivel después de este párrafo. Lo malo de este ejemplo que les muestro acá es que, digamos, todo está envuelto dentro de otro elemento. Yo no sé si yo dejé por aquí un ejemplito aquí preparado. Esto dice el de los hermanos, pero me hizo uno directo. Pero ojo, si yo tuviera párrafos acá y se lo aplicara, pues eso me afectaría a los párrafos que estuvieran de fuera de estas etiquetas, mas no se me aplicaría dentro de estos párrafos que está aquí adentro. Y tenemos este de acá, que es más, yo nunca lo había usado, pero me llamó bastante la atención, y es estos que tengo de que estén, esto es que se le, vale, más, fíjense que este es, déjenme ahí un minuto, vamos y porque sé qué significa, pero me cuesta un poco explicarlo, pero vamos y lo vemos aquí en live. Sí, tengo este que tienen acá y este bien, es justo hermano de este de acá, ¿sí? Entonces, digamos que eso era clave un poco, definirles las relaciones que les decía que existían entre los elementos del DOM. Entonces, ojo, ¿qué hace esto? Que fíjense que yo tengo ese H1 y ese H2 en el otro lado, o bueno, pues si lo tengo en la hoja de estilo se los muestro aquí mismo. Ay, lo siento que no veo muy bien. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es el H1 que está acá. Y a este H2 le definí esta regla de H1 más H2. ¿Qué me está diciendo ahí? Que a todos los hermanos de ese H1 que sean un H2, les aplique esto del color red. ¿Sí? Lo ven un poco así, más o menos verlo claro para de qué es el asunto. Entonces, vemos que esto es jugar un poco con esas relaciones que existían en el DOM. Entonces, lo he usado muy poco, me lo he encontrado que lo definen en reglas de estilo y eso, pero no está de más conocerlo. ¿Sí? Esto es un poco clave en las hojas de estilo, en que te ahorre líneas de código, pues te ahorras peso. ¿Sí? Es más, hay dos maneras de optimizar mucho un sitio web, y es como que te ahorras peso mucho con las imágenes, es la manera de más ahorrar más peso porque son los archivos que más pesan, y pues también cuando tienes que descargar menos texto, digamos, no tanto en la hoja de estilo, que digamos, a medida que reduces más estilos en una página, pues sí, que no te salgan 10.000 líneas de hojas de estilo, porque no solo es la descarga, sino que el navegador lo lee, y en las librerías de JavaScript, que eso pues veremos más adelante. Eso es pronto un poco más difícil de optimizar, pero si ahorramos en estos otros dos niveles, pues ya ahí sí de resto, pues es lo mínimo que deberíamos siempre estar viendo. A ver. Vale, hay otras maneras de seleccionar, que es seleccionar directamente a los atributos. ¿Sí? Si se dan cuenta, en este no les doy ejemplos porque finalmente el selector, así mirando un poco de manera informal, el selector sería esta partecita de aquí que siempre nos indica a qué se le va a aplicar esta regla que está entre estas llaves. ¿Sí? Entonces, ¿a qué sería esto? Que yo podría poner acá en un atributo, si yo quisiera hacer, no sé, todos los vínculos, es más, es muy común verlo esto con los vínculos, todos los vínculos todos los elementos que tengan un href, un elemento de src, se les aplique
cierta regla de estilo, pues utilizaríamos ese atributo que recuerden aquí lo que definimos dentro de la apertura de una etiqueta, donde definimos el class, el ID, el style ese que veíamos, el src en las imágenes, etcétera. Todos esos son atributos y nosotros podemos generar reglas que seleccionen esos atributos y le apliquen cierto estilo. Entonces, si lo hacemos así, con esto entre estos corchetes, yo no sé, acá ustedes entienden, esto lo entienden como corchete o como llave. Corchete, vale, entonces sí lo estoy diciendo bien, porque de pronto no ahí les explique mal y van y les queda. Entonces, nada, si no lo selecciona, pues ya se va a aplicar la hoja la regla de estilo ahí. También tenemos otra forma y es que si nosotros definimos un atributo, digamos, esto es muy claro de pronto con los vínculos, ¿sí? Y tú quieras distinguir que unos vínculos que comienzan por HTTPS, que en teoría tienen un certificado TLS de que es un sitio, de un sitio seguro, de pronto que sea un sitio inseguro y tú quieras cambiar el color a cada vínculo, mentira, si lo quieres hacer con resaltar un vínculo directamente, perdón, me adelanté un poco a esto y a estos que van acá, pues lo harías haciendo que ese atributo es igual a ese valor y con eso seleccionaría entre estos corchetes y le aplicas una regla de estilo. ¿Sí? Y de pronto esto de acá, que aquí tenemos la definición, y es que entre todos los atributos que tenga, al menos uno de los valores del atributo es el valor especificado que usamos esto se llama virgulilla, el palito ese de la ñ, que es como un más o menos tal. Si tiene de los atributos que tiene y tiene ese valor, pues al menos ese valor, a ver si tenga otros atributos, se le aplica esa hoja de estilo, se le aplica esa regla de estilo, y de acá, realmente lo encontré un poco más, estos dos de aquí que los encontré como casos más frecuentes, pero ojo, esto está bueno conocerlo, pues uno nunca sabe de pronto cuando lo llegue a necesitar, y pues te puedes ahorrar un poco de tiempo haciendo esto de pronto directamente con CSS. Es más, yo he visto que ha pasado mucho con el CSS, que ha evolucionado, que cosas que antes te decían, miércoles, esto lo tengo que hacer con JavaScript, pero JavaScript vas a escribir un poquito más de código, JavaScript va a consumirte un poquito más de procesador. Si tú lo llevas en el CSS, muchas veces eso ya está lo más optimizado posible en el mismo navegador. Eso son ya librerías que existen en el navegador y no las va a descargar, entonces pues va a correr de manera más óptima. Entonces este par que he visto aquí, si de pronto se me ocurren casos donde hubiera necesitado una regla de estilo de esta y me hubiera ahorrado algo de trabajo de JavaScript. Entonces que tenemos acá del atributo, también, pero me parece más frecuente. Más, hasta el mismo ejemplo que dejaba el tipo que escribió el libro, tipo enfoca muy bien como recorrer esto, me parece un caso de uso bastante frecuente, y es que si uno tiene un elemento que tiene definido un atributo, más mucho con los vínculos podría ser, y aquí si aplica ese que le decía que empezaba por HTTPS, que es un vínculo de acceso seguro, podría poner uno un color verde o algo para entrar, para resaltarlo, con este sombrerito aquí de elevar al cuadrado, y sí nunca me he aprendido de elevar el número de la potencia, yo no me acuerdo en qué, creo que era en MATLAB o en algo así, con y definiendo un valor, elementos que tengan un atributo, llamado como el atributo que definamos acá, caso de los vínculos href, que sea igual a https, que comience el atributo con ese valor, les va a aplicar esa regla de estilo. Esto me parece bastante útil, y el que le sigue acá sería prácticamente lo mismo, pero un poco al revés, y es que con este ciclo de peso, de moneda, de dólar, o de peso acá en Chile y en la mayoría de nuestros países, esto se aplicaría lo mismo acá, pero ojo, sería como cuyo valor termine o sea, que el atributo termine por el valor especificado, y también me parece útil a nivel de los mismos vínculos, de los anchors, de las etiquetas
donde si tú tienes dominios que terminen de pronto en .org, en .net, en .com, pues le puedes dar distintos colores para resaltarlos en un listado o algo. Todo este par de selectores de atributos me parecen que hay casos más frecuentes, y todos estos de aquí en general siempre se van a encontrar casos de uso. Es más, es muy frecuente que en los frameworks como Bootstrap y eso, también debe ser súper frecuente el uso de que si tienes ciertos atributos tengan una regla de estilo especial para eso. Están también las pseudoclases, que es un selector que son como dicen ahí, como clases virtuales, ¿sí? Que no se especifican propiamente en el HTML, no es que le estemos dando un atributo class a una etiqueta de HTML como tal, pero representan posiciones o estados, ¿sí? En que se encuentran los elementos, algo se visualizan en el navegador. Entonces, vamos a ver si tengo al final les voy a mostrar un ejemplo de pseudoclase. Les puse esto así, ¿por qué? Porque quise no, mentira, sino ¿cómo usaríamos una pseudoclase? ¿Sí? Tendríamos el elemento que podría ser cualquier otro tipo de selector, entonces le vamos a definir una pseudoclase cuando le ponemos estos dos puntos y escribimos esa pseudoclase. Esto de FirstChild es súper útil, y este sí se usa un montón cuando se hacen listados, sobre todo, ¿sí? Y es el primer hijo del primer elemento padre. Si digamos que tenemos ¿se acuerdan en el laboratorio que hacíamos una lista para tener todos la barra de navegación arriba con todos los links? Si nosotros quisiéramos escoger el primer elemento de esa lista, dentro al componente UL que contiene a todos los links, definiríamos UL.list y le ponemos estos dos puntos FirstChild y definiríamos una regla de estilo ahí, como cambiarle el color a algo, pues se aplicaría solo al primer miembro de los hijos de ese elemento. Tenemos que hace algo parecido, el nth-child. El nchild es como un contador, y lleva entre paréntesis esta n, y es si queremos escoger el enésimo hermano de toda esa lista, como, no sé, el octavo, el tercero, el cuarto, etc. Y también les puse un poco en el resumen que permite indicar, ahí me comí la i, una forma más compleja. Aquí me falta la tilde de la antes de subirle esta presentación tengo que pasarla ahí por el más compleja, también como nt-child even o nt-child out. Estos dos son muy útiles porque te serviría para marcar even de acá los impares, los pares, y de acá te serviría para marcar los impares. ¿Sí? Entonces tienes una cantidad de elementos, podrías de pronto aplicarle un color, un estilo a los impares y otro a los pares si los necesitaras, directo del CSS sin inventarte ahí una rutina de JavaScript. Que nada, que pues cuando veamos JavaScript pues se van a dar cuenta que de pronto estas cosas que te ahorren trabajo nunca vienen mal. Que viene acá de nth last child, n es lo mismo, hace lo mismo que de acá, pues quitando de los even y de los hot, pero en vez de hacerlo desde el enésimo hermano, el elemento que comience del principio hasta el final, no comienza de atrás hacia adelante. Sí, si yo dijera aquí nt last child n, 1 o 2, me iría con el penúltimo o el antipenúltimo. ¿Sí? Entonces, si tienes una lista muy larga, pero tú conoces que de pronto, o no sabes, puede salir distinta la lista, y tú te interesa, hombre, me interesa es marcar el último o el penúltimo de toda la lista, o de todo el, ¿sí? Pues lo marcas con este de acá. Tienes estas pseudoclases, también que está el hover. ¿Sí? Y este que estado te define, se utiliza para establecer el estilo cuando el usuario coloca el mouse o el ratón sobre el elemento. ¿Sí? Y es más, ahora van a ver que en la siguiente diapositiva vamos a hablar de las como las pseudoclases asociadas a un
a los vínculos, a las etiquetas anchor, ahí se van a dar cuenta que de pronto estas ahí se van a, como a compartir. Entonces, nada, si queremos como que cambie de color un párrafo cuando le pasamos el mouse por encima, bueno, más que un párrafo, de pronto un vínculo o un botón, una imagen, pues utilizamos sí, de pronto que le aparezcan algo distinto al elemento cuando le pasemos por encima el mouse, pues podemos tirar de esta pseudo clase hover. Perdón. Tenemos esta pseudo clase active y esta se utiliza para establecer el estilo cuando el usuario pincha sobre el elemento o de pronto lo mantiene pulsado el botón sobre él también. Tenemos esta pseudo clase focus, ¿sí? Qué pena con ustedes. Esta pseudo clase focus que se utiliza para establecer el estilo cuando el elemento tiene foco. Esto de que el elemento tenga foco es más evidente con los formularios, ¿sí? Porque tú vas a llenar un formulario, tú seleccionas esa casilla, ese TXT, entonces cuando tú lo selecciones ya te aparece como el cursor allí, a eso es que significa que el elemento tenga foco. Entonces, pues ahí se podría cambiar. Yo en los formularios lo utilizo mucho como para subrayarlo sí, más que todo para subrayarlo desde el CSS. Este focus lo utilizo mucho, pero más que todo en JavaScript. Claro, es una manera rápida de ahorrarte código de JavaScript echándolo acá desde CSS. Estas pseudoclases relacionadas con los enlaces, que yo pienso que son las que más se utilizan, sí, junto con esa como la de los hijos, el first child y eso, pues, le he dado yo bastante uso, pero esta de acá de las pseudoclases con los enlaces se utilizan mucho todo el rato, y que ahí siempre se utilizan estas cuatro que están acá. O sea, que ahí siempre las termina uno definiendo, o muchas veces por lo menos defines la del hover y el active. Entonces, este link se establece el estilo del enlace cuando está el enlace ahí y nunca lo han pulsado y no lo han visitado. Pues este sería el estilo, de pronto el color, que ahí siempre lo que hace uno con los enlaces. Pues le defines un color que es como de estado del default, que no lo has tocado ni nada. Tienes este hover que hace lo mismo que el anterior, y entonces para aplicar un enlace es cuando pasas por encima de él, de pronto quieres que cambie a otro colorcito, ¿sí? Para indicar, oye, aquí hay un enlace, presióname. Tienes este active que se utiliza para actualizar el estilo cuando el usuario pincha sobre el enlace. Es casi como que tú pinchas y antes de que se vaya el enlace, pues es el color que va a tomar como para indicar que lo has pinchado. También uno tiene enlaces muchas veces que de pronto no es que te lleven a otro sitio, a veces los utilizas como botón y no tienen un href, o tienes un href que de pronto te lleva a otro sitio de la misma página. Y a medida que hagamos laboratorios vamos a aprender a jugar un poco más con eso. Y tiene este último de acá, que lo puse con su etiqueta A de visited. Es más, uno para dejarles como así sean al menos uno, pues cómo sería este pseudo clase, para que vamos a intentar explicarle estos dos botones que tiene aquí una pseudo clase. Y porque este visited sí es netamente de los enlaces, y este se utiliza para establecer el estilo cuando has visitado ya el enlace. De pronto que tengas un listado de, no sé, de pronto el sitio de la página de impuestos, que he visto ya que cuando iba a distintos enlaces, pues él me dice, oye, ya has pasado por aquí. Entonces, pues nada, te cambia como los vínculos al color del vínculo, un color azul. ¿Sí? Como pasa, oye, ya has estado aquí, pero de pronto te falta ya estos otros de acá para verlo. Listo. Vale, entonces aquí vamos a las unidades de medida. De estas unidades de medida, que son, es más, yo les pongo que es mejor utilizar unidades relativas, medidas relativas en vez de absolutas. Cuando me refiero a absolutas, me refiero de pronto a estas en píxeles que están acá. Y aquí cometí un error, aquí sería EM. Tengo que corregirles la presentación. Esto debió ser que en alguna eché para atrás
y lo cambié. Pero bueno, estas unidades de medida, voy a devolverme alguna regla. Sí, en casos como este margin, parece que este margin es 0, pero fíjense aquí en este font size lo hemos usado, en 1EM. Sí, estas se usan para definir tamaños. Entonces nosotros tenemos varias formas de definir tamaños en el estilo, en el CSS. Está la de porcentaje, y esta la recomiendo más que todo para los bits y para medidas para estas unidades así. También yo las utilizo mucho, aunque para las fuentes de tamaño de fuente, como ese font size que veía, que me mostraba allá, me gusta más esta EM. Pero me acuerdo yo por allá por el 2004, así que 2000, sí, de los 2000, era muy común utilizar este porcentaje pues para que se adaptara. Pues. En esa época los cambios de pantalla no eran tantos, pero venía mejor hacerse. Es más, se terminan inventando este EM porque a veces el porcentaje en todas las pantallas no se veía igual. Sí, pero entonces tenemos esto de definir los tamaños en porcentaje. Esto de pronto cuando les digo que es usar medidas relativas, es mejor usar este tipo de cosas, decir 80%, 30%, y así ya se va aplicando dependiendo respecto al valor que dé del elemento que lo contiene, o digamos, dependiendo del valor que tenga ese otro elemento. Sí, yo les voy a mostrar, sobre todo creo que en el laboratorio, pues cómo jugar con esto un poco más bien viendo desde las herramientas del mismo Chrome. Es más fácil cuando uno está ajustando tamaños hacerlos ahí desde las herramientas de desarrollador. Está este EM, olvídense estos PX que están aquí, y ahora me cambio esto en el descanso para que no se vaya así. Pero este es el tamaño, establece el tamaño de acuerdo al de la fuente actual, ¿sí? Y esto es como que te lo define en cuántas veces. O sea, si uno pusiera 2 EM, es como el doble de esa fuente. Entonces este es piola para jugar de pronto con 0 punto y alguito para definir. Es como lo más parecido a este porcentaje, pero es un poco más exacto. Y cuando digo exacto, es que controla más el tamaño que se va a ver igual en distintas pantallas, y por eso se lo terminan inventando. Tenemos los píxeles, que establece el tamaño en píxeles. No sé si saben lo que es un píxel. Un píxel es la unidad, exacto, es la unidad de medida de la pantalla. Sí, si le pusiéramos una lupa veríamos un píxel, y es un cuadrito que de su unidad de medida es un píxel. ¿Sí? Entonces este serían píxeles, y este pues sería como decir directamente la fuente. Es súper común utilizar de font size 12 píxeles como está acá, ¿sí? Este es un número recomendado ahora, digamos, por lo menos para la fuente, ¿sí? Más yo intento utilizar los píxeles más para trabajar alturas y cosas por el estilo, o más que todo cuánto se separa una cosa de otra. Intento usar los píxeles lo menos posible, utilizar en medidas relativas, porque en esa forma, la medida, si tú todo lo dejas relativo, vas a cubrir un espectro más amplio de pantallas, ¿sí? Entonces, como el video beam, el proyector, como esta pantallita que tenga mi equipo acá, o como cuando le pones un monitor alternativo, o de pronto hasta un televisor de esos gigantes que hay ahora. Si tú usas las cosas de manera relativa, vas a ahorrarte un poco de trabajo y vas a garantizar que se vea mejor en cada dispositivo. Entonces, nada, ahí viene este EM y pues el píxel, que es ese tamaño que les decía acá. Y existen estos de acá que son centímetros, milímetros, pulgadas. Yo no soy sincero, esto nunca, es más, no me acuerdo de un proyecto que lo haya usado. Creo que una sola vez con una página que teníamos que imprimir recibos, pues ni siquiera para eso. Lo que hacía era cuando definí fue definir todo lo que se ocultaba y más o menos acomodó en la hoja que se imprimía y salió. Pero si necesitan en algún momento dominar eso, pues estas medidas se utilizan, son más útiles para impresoras. ¿Sí? Aquí lo tienen por si cualquier día se les cruza, oigan que no les dije. Y tienen una medida que se llama PT, que son puntos. ¿Sí? El tamaño de un punto es un 72avo
pedacito de 1 pulgada, eso les define un punto. Yo no he usado tampoco un punto alguna vez que yo me recuerde así, no, casi siempre todo lo hago en píxeles, en EM y en porcentaje. ¿Sí? Es más, creo que cuando veamos como la segunda parte de estos estilos de CSS, que va a ser como manejar posicionamiento y eso, van a ver de pronto que trabajamos más con porcentajes, porque son bastante útiles desde ese punto de vista. Déjame ver. 5 minutitos más y ya nos vamos. Que sea a las 45, regresamos a las 5 y les termino más diapositivos. Si llegamos a la segunda parte y no empezamos a ver algo de código, yo se los preparo para que lo vean en el laboratorio. ¿Sí? Es más, existen todavía hasta más cosas de las que vemos aquí en CSS, pero con esto ya podemos manejar lo que se nos venga. Hay otras unidades que son las unidades de color, y hay una lista de 140 colores predefinidos. Sí, porque les pongo esta lista de 140 colores predefinidos, como para que vean que no me saqué este red de aquí de la manga. Sino que si uno necesita ver qué colores predefinidos hay, pues esos son los que se pueden usar, y el navegador te lo sugiere algunos. Casi siempre estos colores yo los utilizo al vuelo cuando quiero como empezar a diagramar o maquetar algo, y quiero ver cuánto espacio se está ocupando cada bloque, ahí lo pongo. Entonces tenemos estos colores predefinidos, aquí utilizamos uno de los colores predefinidos, esto es para definir colores, ¿sí? Que son como las dos cosas que más o menos vamos a usar más en unidades de medida, o colores, o tamaños en píxeles, en EM o en porcentajes. Tenemos esta que es la notación hexadecimal de un color en RGB, de un color RGB en hexadecimal. Tenemos los colores RGB, no sé si saben lo que son los colores RGB, ¿sí? Que son una mezcla de que tú mezclando el color red, green y blue, o sea, el color rojo, verde y azul, siendo el máximo que puede ocupar cada color 255, más si le pongo 255 aquí, 255 aquí, 255 acá, me da el blanco absoluto. Entonces, mezclando esos colores a nivel digital, tú puedes crear cualquier color, eso también lo soportan las medidas de color. Está el mismo color RGB, pero aplicado en porcentaje, y tenemos el color transparent. Aquí hay como un color digamos que yo uso últimamente y me parece útil, más que todo cuando trabajamos en colores de pronto de fondo, en background, y es que si a esto yo le pongo un RGBA, yo puedo poner aquí otro elemento, o acá, y con eso definir el nivel de transparencia que va a tener ese color, ¿sí? De pronto aquí el color, que sería el color de los textos y eso no es tan útil, pero en otros casos sí viene siendo útil. Yo voy a intentar incluirle como más ejemplos en casos de uso ahí en los laboratorios, y pues más o menos que al final del curso tengamos pronto ni yo me siento así que sepa todo lo que existe de HTML, CSS, que es más que se van inventando y van cambiando un poco hasta el paradigma, sobre todo de maquetar las hojas o de diagramar, pero sí me siento que lo que les digo lo puedo manejar como un hacha, y aspiro que pues al final del curso ustedes más o menos se sientan así, pues, o por lo menos sepan de dónde encontrar las cosas y de qué le están hablando, si están gestionando eso o si son ustedes mismos desarrolladores. Ahora sí, vale, vayan al descanso. Nos vemos aquí a las 5. Ya lo de los colores, pues lo vimos. ¿Tienen alguna duda hasta acá o ahora todo les parece más o menos intuitivo? Vale, entonces vamos a empezar a ver aquí propiedades. Aquí hay un listado de las principales propiedades que existen para alterar texto. ¿Sí? Esto más se puede emplear en todos en los H1, en los P, cualquier elemento, cualquier etiqueta pues, que le quepa texto adentro y lo muestre en el navegador.
Es que no me acuerdo si... Sí, sí estoy grabando. Ok. Vale. Entonces, entre las principales que encontramos para alterar texto, pues esta de color, que ya hemos visto todo el rato, indica el color de la foto, pues con las propiedades estas de color que veíamos acá. Bueno, hay algo que de pronto no les mostré esta página, ahora que miramos lo del color, y pues que podía ser útil. Entonces aquí están pues en esa página los colores que existen predefinidos, fíjense aquí los nombres que toman, y aquí pueden ver su medida en hexadecimal RGB y en decimal RGB. ¿Yo qué hago con estos hexadecimales? O sea, no es que voy a coger y a convertir colores hexadecimales, prácticamente uso una herramienta de... Sí, yo soy desarrollador y es muy común que el diseñador pues, me envíe un archivo gráfico que yo abro con una herramienta que se llama GIMP. ¿Sí? Que sería como el Photoshop Open Source. Más, antes yo les decía que les podían enviar el mismo PSD y lo abrían con GIMP. Mi recomendación es que les envíen el PSD porque a veces ayuda para desarmar, si quiere uno hacer desarmar el diseño y maquetearlo y optimizarlo en código CSS y HTML. Pero no está de más que le envíen una versión JPG, ¿sí? JPEG, una imagen como tal que produzca el mismo diseñador desde su herramienta, desde su Photoshop. Porque si he notado que algunas veces los PSD GIMP, sobre todo en las últimas versiones de Photoshop, a veces no los abre bien, entonces pronto se distorsionan un poco. Pero yo lo que hago es abrir el archivo y con esta herramienta pues nada, le busco el color que necesite. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, yo lo utilicé lo utilizo mucho cuando voy a... Si yo le doy aquí, clic, y aquí pues nada, miro la anotación en HTML, que este es el mismo hexadecimal, y por acá puedo ver cómo se descompone este color en red, green y blue, en rojo, verde y azul. Entonces es lo que utilizo, realmente no me pongo yo a hacer matemáticamente a buscar un color. O sea, es lo que más utilizo y es con una herramienta que yo uso GIMP. Ustedes pueden usar Photoshop, es más, hay algunas que se usan de manera online. Hay una que se llama Photopea. Sí. Y este es como un Photoshop online. Yo no la sé manejar muy bien, pero pues hay bastantes ayudas y esta te permite importar de todas estas. Fíjense que esta es la de GIMP. A mí me gusta mucho el código, pues los programas del Ubuntu y tal, y me acostumbré un poco a los programas de código abierto, a veces como que van mejor. Y yo no soy un diseñador profesional. Si un diseñador profesional, por supuesto, va a preferir Photoshop o va a preferir otros tipos de herramientas. Para mí, pues, lo que me interesa es de pronto ver el diseño que me envíen y descomponer los colores, de pronto tomar algunas medidas, así que GIMP me funciona muy bien. O con el Inkscape cuando necesito de pronto vectorizar algo. Entonces, pues, lo que me interesaba más acá era mostrarle como que los colores, cómo se pueden usar. Más, fíjense que si uno también aquí quiere definirle un color de fondo de pronto a este li que está ahí, aquí se lo podemos hacer directo acá. Entonces, aquí me estoy adelantando un poquito los background y se dan cuenta que por aquí hay varios colores. Sí, él me los muestra aquí todos esos colores predefinidos y creo que hay hasta una extensión para jugar con un color picker por si uno quiere buscar los colores. Pero lo que hago la mayor parte del tiempo es se contrata un diseñador que define como el look and feel,
no sé, en el lenguaje de cuando tenía yo 20 años, que casi todo era más en impreso, lo que le llamaban el arte, cuando le decían y lo mandaban a imprimir. Vale, es el que define cómo está compuesto y que conoce todo, un diseñador o diseñadora que conoce pues qué tipografías, qué diagramación, cómo las cosas se ven pues más bonito y cómo resuelve eso. ¿Sí? Más que ser un artista, es una persona que dedica a resolver ese tipo de problemas y pues se nota cuando se invierte en uno o no en los proyectos, ¿sí? Sabe cómo balancear, que todo se vea más armónico y más limpio, más nítido. Vale. Entonces esa es como la manera de manejar los colores que utilizo yo, ¿sí? No es que matemáticamente me voy a poner a convertir colores o acá, no, prácticamente veo un diseño y veo ahí los colores y es el que termino utilizando para que se vea como se debe ver en el otro sitio. Vale, entonces las principales propiedades de los elementos que tienen texto, está este color, ¿sí? Que no indica más que, es más, fíjense aquí seguramente se utilizó color, y si no se usa, fíjense aquí como los vínculos tienen este blue, está ahí definido, entonces es el color del texto. Está el color, está el font size. El font size es el tamaño de la fuente. Este font style, si queremos una fuente de pronto esté normal o itálica. Voy a mostrarles aquí un poquito. Vamos a ver. Y sobre todo quiero que vean es que entonces, tenemos esta opción. Este text online. Vamos a ponerlo acá. Y se familiaricen un poco con este, que es las herramientas de desarrollador de Chrome, pues que son bastante útiles, ¿sí? Vamos a comer. Y si yo tomo este element style, se lo voy a aplicar solo a este CSS, este elementito que tengo aquí seleccionado. Entonces le voy a poner aquí el font style que estábamos viendo, como para mostrarle. Y es más, fíjense lo útil que es esta herramienta que te va hasta sugiriendo estilos. O sea, de pronto algunas reglas, no es que uno se las memorice todas, pues uno sí tiene más o menos intuición de qué está buscando, pero ahí se vuelve intuitivo que uno va viendo allí y al final uno termina de editar y las puede copiar y pegar de aquí en su hoja de estilo y la adecua un poco. ¿Sí? Fíjense que aquí la estoy haciendo directo ahí al CSS, pero yo podría definir un selector pues, para que se me aplique a más sitios. Ahí les muestro este italic que la pone así como oblicua. Tiene todo esto. Perdónenme un momento, voy a cerrar esto para que no moleste ahí. Listo. Y ya, seguimos con nuestro. Sí, entonces, nada, para eso nos sirve el font style y yo les dejé esas dos ahí como para que vayan viendo y tengan idea, pero lo más probable es que existan más. Entonces, un buen recurso, pues además de googlear y encontrar Stack Overflow, es venir aquí y vamos a jugar con eso directamente en el sitio que está haciendo y después lo copia al otro sitio, más creo que en el mismo Visual Studio hay una forma de que se te abra el sitio allá adentro. A mí me gusta más trabajar directo acá. Eso es como se acomode cada cual. Maneras de matar las moscas hay un millón. Desde un zapato hasta un cañón. Vale, entonces sigamos viendo aquí. Vamos a hacerlo así. Shift F5. Listo. El font style. El font weight es para, digamos, como el peso de la fuente. Es para ver si queremos las letras en negrita o de pronto más delgadas. Están estos estilos que les muestro aquí, el normal, el bold, el border, el lighter. Pero también, aquí me van a odiar porque voy pasando del uno al otro. Pero también hay uno que a mí me ha resultado muy útil. Vamos a hacerlo de nuevo aquí con este JavaScript que está acá. Ese texto que está ahí. Y es
Y son estos pesos que él muestra aquí, estos números. ¿Sí? Van viendo que aquí se hacen más grandes y este me fue útil en una fuente que a veces es más, dependiendo de la fuente que uno embeba, pero digamos hay un volt que es menos volt que el otro, entonces esos numeritos que de pronto no venía ahí en la presentación, a mí me han resultado útiles en algunos casos, ¿sí? Para lograr ciertos tamaños que de pronto no son tan evidentes, como algo en la mitad del volt y el normal, o el mismo lighter. Está ahí. Shift F5. Este text decoration, ya aquí no, creo que no es necesario, de pronto ya vas viendo más o menos de qué vas tratando esto. Que me pase, pues se lo muestre uno a uno ahí en el Chrome. Pero este text decoration lo que nos puede ser útil es como para añadir o quitar subrayados y tachados. Es muy común. ¿Saben dónde utilizo yo mucho este text decoration? Es muy común que por defecto los vínculos de pronto vengan con ese subrayado, de pronto cuando estoy utilizando algún framework o algo que ya vengan unos estilos definidos. Con este text decoration yo pongo none y me quita ese subrayado en los vínculos que pues en el primer web, perdón, en los primeros sitios web siempre venía con esa rayita, pero a veces se ven como pues, se ve como anticuado, ya hay como diseño más fresco, más bonito. Entonces muchas veces eso se quita con este text decoration, el none. Si queremos dejar el rayado del underline, este underline throw es para subrayar así cruzando, y pues pueden hacer lo mismo que hice ahora con los otros estilos, de ir probando las opciones que te despliega el Google Chrome ahí. Entonces ya uno pues con eso pues agiliza mucho el trabajo. Este text transform que este sirve para tomar, este sí lo voy a mostrar, y es para transformar en mayúsculas, minúsculas todo el texto que está allá adentro. Y vamos a hacerlo con este mismo de JavaScript, ¿sí? Entonces si yo pongo aquí el text transform, le pongo aquí este lowercase o este uppercase. Fíjense que si dejo el uppercase se transforma todo a mayúscula. Si dejo el lowercase se me va todo a minúscula. Y este capitalize, cuando lo aplico, lo que hace capitalize es volver la primera mayúscula y la segunda minúscula. ¿Saben qué es frecuente? Vamos a ver si funciona en una sola línea de texto, en una sola regla de estilo. Es usar el text transform, volverlas todas minúsculas y ahí sí aplicar el capitalize para que nada más se aplique a la primera J. Ahí le pongo aquí el lowercase. Lo que pasa es que no tendría que llevarlo de otro estilo a otro estilo. ¿Sí? Aquí, lo que pasa es que acá pues él terminó, y si yo quito las dos reglas ya venía con la S minúscula. Pero el capitalize sirve para eso, para volver las primeras todas minúsculas. Es más, yo podría hacer, para que me funcione aquí el truco, vamos a poner este cebreada, vamos a ponerle el text transform, lowercase, ¿sí? Y fíjense que ahora sí voy a poder aplicárselo el JavaScript para que nada más se lo ponga Sí, si yo le pongo aquí el capitalize, me la toma como las dos. A ver cómo está escrito aquí. ¿Ven? O sea, como puedo utilizar digamos, un poco este editor aquí, esta herramienta de desarrollador del Google, ¿sí? Que se habilita por acá. More Tools, Developer Tools, en el que ustedes tengan que esté en español, se llamará herramientas de desarrollador. En principio es muy común que les salga aquí que les aparezca aquí configurada. ¿A dónde está?
así, que les aparezca configurado así el defecto. A mí me parece útil de este lado cuando la estoy trabajando en tamaño de teléfonos, pero pues, se vuelve más cómodo trabajar de pronto con esto aquí abajo. Y no solo sirve, digamos, aquí lo estamos usando para HTML y eso, pero tienes hasta para ver peticiones, o sea, es bastante útil esta herramienta. Entonces este text transform pues tiene esas dos que son las principales que se usa para volverlo mayúsculas y minúsculas, y ese de capitalize, pero ojo que el capitalize a veces es sensible a como escribiste la palabra, el término al principio. En teoría lo que hace capitalize es de cada palabra poner la primera en mayúscula. Shift F5. Letter spacing, el word spacing sirve para definir espacio entre las letras y las palabras. Letter spacing pues, da espacio para hacer que se separen o se junten un poco más las letras. Y letter spacing pues aplica lo mismo, pero haciendo la división por palabra. Este line height es el espacio entre líneas que de pronto puede haber en un párrafo. ¿Sí? Esto es parecido de pronto como trabaja en Word. Y tiene este text align, es la alineación horizontal del texto. Voy a mostrarles aquí un poco. Vamos a ver que no tengo aquí un párrafo andando. Bueno, de este text align aquí se tiene que estar usando. Esta la definí yo. Vean este text align. Bueno, aquí utilizo este. Debe tener otro más acá. Y nosotros lo trabajamos acá. Perdón. Este center. Está para echarlo al final, está hacia la izquierda, está hacia la derecha. Esto es lo que me define es eso, la alineación. Y este en párrafos puede ser más útil. ¿Sí? Vamos y voy a buscar acá voy a usar este de aquí. Fíjense que ustedes pueden hacer lo mismo hasta con páginas que no son hechas por ustedes. Vamos a tomar, y este aquí va a ser el text align. Y tienen este que es el de justificar. Serviría para hacer lo mismo de pronto. A este le encanta a mi esposa cuando un sitio que le hice a ella le encantaban las cosas justificadas, pues se veían como más organizadas. Entonces ese text align sirve para eso, para la alineación, pero ojo, es la alineación horizontal dentro del elemento. Sí, porque cuando vayamos a de pronto alinear y a centrar una imagen, eso pues más adelante van a ver que tiene otro trato. O sea, también son cosas que les puede parecer de pronto complicadas. Yo voy a intentar mostrarles como las que uno se mata la cabeza un rato. Ya después de eso les va a parecer que tampoco es así tan complicado cuando desarrollen sus páginas web o muchas veces de pronto lo que les toque es, si emprenden un negocio o algo y manden a hacer o monten un sitio en WordPress y se bajen una plantilla, meterla ahí, como más o menos entender el HTML y el CSS como ese código que les está definiendo la manera en que funciona la interfaz. Ahí. Está el text indent para añadir la indentación, o sea, cuánto se separa por dentro, sobre todo en las listas. Vamos y lo probamos. Porque yo casi siempre cuando uso el text indent lo uso como para matarlo, no para usarlo, pero vamos a utilizar vamos a utilizarlo aquí, que creo que pronto es más evidente, en este párrafo. Aquí mismo los dos. Text indent. Y vamos a poner, a ver si esto se hacía así. Sí. Es más, fíjense que aquí pueden jugar con esto si quieren. ¿Sí? Entonces esto es como cuánto se mueve de ahí. Ojo, yo utilizo poco el text indent porque finalmente hay una propiedad
creo que aquí no las tocamos, pero las vamos a utilizar, fijo en este laboratorio, en el otro, que son el margin, el padding y eso. Yo puedo definir de una manera que tenga como más control. Sí, existe este que es padding. Yo puedo definir este padding left. Y de pronto así con este, pues controlar también. ¿Sí? Y me gusta más usar este padding porque este padding me puede funcionar para el párrafo, me puede funcionar para otros elementos pues de una mejor forma. Es más, funciona hasta para que los mismos div de pronto me muevan las cosas por dentro de lo que contienen y pues funciona, pero también tienen para tirar del text indent. Es más, es muy común, es bueno saberlo porque muchas veces pasa que uno necesita matar un estilo que heredó de otra página y pues ya sabe que el text indent, si hay uno que esté haciendo algo, sencillamente uno lo quita si necesita pegar eso ahí al borde. Vale, tenemos estas que son las propiedades de fondo y se las voy a comentar. Estas son muy usadas, esto es fijo, voy a hacerles un ejercicio para el laboratorio del viernes y esto te alteran pues es el fondo de los elementos. ¿Sí? Ahora les voy a hablar sobre la diapositiva e intentar mostrárselas en el mismo ejemplo. Tenemos este del background color que sirve para establecer el color de fondo del elemento. Ya pues, se utiliza background color y le ponemos de medida pues un color, como los que vimos ahorita, como veamos ahorita de los que podía ser hexadecimal o RGB decimal, etc. Tenemos background image, ¿sí? Que sirve para establecer como fondo una imagen de fondo en el elemento. Y les puse este URL de la imagen porque cuando pues, vamos a relacionar la imagen es necesario que lleve ese URL de la imagen. Bueno, como les prometí, voy a llegar hasta el final y ahora al final les intento mostrar un ejemplo. Está este background repeat y este sirve como para cuando se ha establecido una imagen de fondo con el background image, definir si uno quiere que se repita o no quiere que se repita, o es común que uno defina un no repeat para que te salga esa sola imagen si tienes un solo fondo grandote de imagen que quieres que se ponga, o que se repita solo en X si quieres montar un patrón que vaya hacia el lado pues, de que se distribuya de manera horizontal, o quieres el repeat Y si quieres que se distribuya de manera vertical. Por defecto, cuando uno llama un background image y no le define el background repeat, él se va a repetir la cantidad de veces hasta que llene el elemento, ¿sí? Él se va a repetir como si fuera un papel ahí, un tapiz. Tenemos este background position que sirve para establecer la posición de una imagen de fondo, o sea, que hemos establecido con el background image. Entonces, si digamos, cargamos la imagen del background image, le decimos, oye, no se repita, que vamos a poner esto para que decore de esta forma, pero necesitamos que la imagen de pronto se centre, pues ahí les dejé esta combinación, que sería sería este center, o por lo contrario, queremos quiero que se pegue a la izquierda y de pronto arriba, y se pega hacia arriba con el top, o queremos de pronto que se pegue hacia abajo con el bottom. Entonces, pues, por eso les puse este left y top, ¿sí? Es como que repite, o sea, comienzas definiendo, ok, si yo pongo left, va a ser una, o sea, si yo pongo background position y pongo left top, va a ser una imagen que se me alinea a la izquierda y se me alinea arriba, o puedo poner una que sea left center, y se me va a pegar a la izquierda, pero se me va a centrar de manera vertical, o puedo poner top para que se me pegue, puedo poner center y puedo poner top como para que de manera horizontal se centre, pero de manera vertical se pegue arriba, ¿sí? Entonces para eso sirve este background position, eso tenemos para jugar con él. Tenemos este background attachment y se usa en Fix si quieres que cuando hagamos scroll la imagen se quede ahí pegada. Yo nunca lo he utilizado así, que yo me acuerde, este background attachment, pero lo encontré en el libro y se los quise meter por si la
mosca que ustedes le encuentran uso, yo veo que hace un efecto. Sí, es. De pronto cuando hacen ese efecto que tú sientes como que unas cosas pasen por encima de la otra, no sé si de pronto para eso sí lo utilicen. Pero así que lo apliquen directo se ve hasta medio chanfo, o sea, se ve medio feo cuando lo aplican, pero oye, puede servir para ese otro efecto. Pasa que hay muchas veces que cuando ustedes quieren lograr un efecto, muchas veces lo que hago yo, yo sé que más o menos se llama, lo busco por internet, lo bajo, o sea, no es que lo bajo, lo copio tal cual y lo pongo, pero más o menos veo las líneas que lo hacen, lo pego y lo termino implementando y pues es casi como dispara y olvida y lo dejo ahí. Entonces, bueno, pues por eso es bueno, por eso de pronto les armé toda esta diapositiva así, que lo ven todo y pues, les estoy mostrándosela todo pues para que tengan intuición también de dónde encontrar las cosas que no aparecen aquí. Voy a mostrarles un ejemplito y ahí hay una propiedad de background que me acabo de acordar que realmente creo que no he utilizado, me ha salido útil. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de una página que está alojada ahí en mi casa. Utiliza eso del background. Vamos a ver si jugamos con ese. Fíjense en esta página que tenemos acá. Y aquí hay un ejemplo clásico de pronto usar un background image que no viene con más nada sino el background image. Y es esta sola fotito que está aquí, así, este solo patroncito chiquito que tienen ahí y que se utiliza para que se repita en todos lados y de este efecto como de si hubieran pegado un papel regalo ahí con un lunar gris. Entonces se utiliza mucho para eso. Porque si hicieran una imagen gigante para pegar esto se pesaría un montón, pero esta imagen no pesa sino 2 kilobytes y lo que hace es repetirse todo el rato. ¿Sí? Entonces fíjense que, si queremos que sea más evidente el truco que se hizo, le meto aquí un background repeat. Y le pongo el none y el no repeat, perdón, siempre casi para todo se usa el none. Pues ya vean que ahí queda solo ese lunar que se vuelve le da estrabismo cuando lo mira directamente. Hay una propiedad que no incluye en la diapositiva, pero me acabo de acordar que la he utilizado a veces. Y sería este background size. Y este background size, ¿sí? O sea, pues me resulta útil como para que se tome el tamaño de la imagen, intente cubrir todo. O existan otras. Que cubra todo el contenedor. Pasa que con esa sola imagencita se ve ahí un poco chiquito, pero es bueno saber que existe, porque ya es como tengo como 3 sitios que me ha tocado aplicarlos así. Hay algo también que se puede hacer, es más, realmente creo que aquí lo apliqué al elemento que contiene este elemento, pero uno puede utilizar, a ver, a algún lado tiene que haber. Fíjense que aquí no. Y es que yo puedo utilizar, si tuviera un elemento aquí transparente, el background image junto con el background color. Es más, quiero ver algo. Creo que si lo pongo aquí primero, el background color, y yo podría definir de pronto un Alice Blue y pues poner una imagen también, combinar esas dos capas. Si lo quito como la imagen no es transparente, porque si usara un PNG transparente, la transparencia en algunos PNG puede resultar bastante pesada, pero podría mezclar las dos, ¿sí? Para tener una imagen de fondo y otra con lo otro. Vamos a seguir aquí. Aquí les quería mostrar un poco eso de las propiedades de fondo, porque digamos que eso sí es una de las reglas que es bastante utilizada, esa de los backgrounds. Propiedades de las listas, no sé si se acuerdan lo que eran las etiquetas estas UL que montan una lista. Entonces tiene estas 3 propiedades que pues, son bastante útiles cuando hacemos una lista
Voy a mostrárselas y ahora se las muestro acá en un ejemplo que tenía del libro ese que les hablaba, del libro que les sugiero como material de consulta. Y tienen este Lice Style Type, ¿sí? Para ver qué tipo de marcador se utiliza. Vamos y les muestro una lista. Vamos a usar una de estas de acá. Esta de aquí. Esto es una lista como tal. Fíjense que aquí le quitaron el Lifestyle Type, pero si lo queremos es con circulitos, con círculos, con decimales. Eso es lo que define, esa propiedad lo que nos define es esto, que en las listas, pues qué decoración lleva. A ver la otra propiedad. Este Lifestyle Type, lo que uno hace todo el rato es coger y ponerse los non, por eso se los puse aquí, pues como para definir uno mismo, otra manera de manejar eso, o casi siempre uno los utiliza hasta estas listas para que se pongan de manera horizontal y crear menús de navegación y etcétera. El List Style Position, esto es si el marcador se incluye fuera o fuera o dentro del elemento. Dentro del elemento es inside, fuera sería outside. List Style Image, que si permite coger y usar una imagen para que haga las veces como de ese List Style Type de arriba. ¿Sí? Aquí les dejo otra marca, fíjense que es parecido al URL que utilizamos con el background de las imágenes. Entonces digamos que se usaría este List Style Type Image y List Style Image, y pues se pondría este URL para indicar que vas a meter una URL de la imagen. Yo he utilizado esta, pero sabes que la mayor cantidad de veces que he necesitado hacer algo con listas que tenga una decoración así por el estilo, pues termino utilizando el background image al elemento li, ¿sí? Y nada, moviéndolo con este position. Ok, este position aquí, perdón, porque yo le puse el left, el right y el top. Uno también puede hacer algo, y es que yo le pongo unos cuantos píxeles y él pondría, si yo pongo 3 píxeles, espacio 3 píxeles, él se me moría 3 píxeles de izquierda a derecha y 3 píxeles de arriba a abajo. Entonces, eso en el background ese decorativo no es tan útil, pero a mí me fue útil antes de que pues, usara ahí alguna vez este List Style Image. De pronto para imágenes así que fueran más complicadas. Ahora, este List Style Image no, creo que nunca lo había usado, siempre había utilizado lo otro, pero pues no está de más conocerlo. Lo que me gusta del otro es que a veces uno tiene un poquito más de dominio de dónde quiere que se ponga y cuánto quiere que se separe. Y aquí hay otras propiedades, con esto terminamos la presentación, y estas dos que se aplican a cualquier elemento. Y hay una que se llama Visibility, que indica si el elemento está visible, está hidden, o existe este collapse. Este collapse solo se utiliza en tablas y ya ahora les muestro un ejemplo. Buscamos una tabla online y se lo aplicamos, y está este display, ¿sí? Este display que pues vamos a utilizarlo cuando veamos lo de posicionamiento, pero además de eso, desarmando las infraestructuras, además de eso tiene estos tres, digamos que este block, inline o este non. Este non lo que hace es que no, pues sencillamente el elemento es como no si no existiera. Es más, este display non, de pronto ahora con el CSS solo nos sirve para ocultarlo, pero es común que uno a veces tenga elementos en display non, lo hagan desde el lado del JavaScript o hasta para enviar de pronto formularios y cosas arriba. Aunque con los formularios se utiliza un tipo de componente de formulario que es de tipo hidden, que solo sirve para pasar variables que no en ese formulario que pues viajen allí, un token o algo así. Entonces, nada, vamos a mirarlo aquí, un display, un hidden, y ya con eso pues
Terminamos. Este es un visibility. Hidden. Esto aquí con este hidden. Esto lo que hace es ocultarlo. Si lo ponemos visible, pues se va a ver visible. Y está el display. Listo, este como bloque, como content. Y el none. Si uno usa un inline, digamos que aquí no, pues como están todos, se están tomando todo el ancho, no aplica nada, pero el display inline puede servir a veces para lograr efectos como este, que se forme aquí uno al lado del otro. Vamos a ver. Y lo que pasa es que con estos anchors, estas etiquetas de vínculo, pues ya se acomodan uno al lado de la otra por defecto. Pero pues cuando veamos más la parte de maquetar con el CSS, vamos a ver un poco más sobre esto, de cómo hacer que cosas se pongan uno al lado del otro. Y a medida que vayamos viendo más páginas web, podemos encontrarnos efectos así, ¿sí? Pero por así por encima, esto es lo principal que hay con CSS. Hay muchas más cosas, pero con esto ya tienen como la intuición de si tienen que ver, digamos, ver reglas de estilos y selectores, ya con esto las seleccionan. Y lo próximo que veremos no es el laboratorio. En el laboratorio haremos un énfasis, un repaso de esto, pero veríamos la clase que viene cómo maquetar con CSS, cómo lograr posicionamientos, que es como la parte, generar la diagramación de la página. Es un poco como la parte que es un poquito más complicada del CSS, lograr eso, sobre todo que se ha complicado con la invención de los nuevos dispositivos, entonces que ha hecho que el diseño se deba adaptar a distintas pantallas, y cómo manejamos eso, tampoco es que sea imposible, después de que todo se practique, pues se termina haciendo. Voy a buscar una tabla HTML para mostrarles el collapse. Voy a buscar un ejemplo que ya esté hecho. Aquí debe haber uno. Entonces, no sé si se acuerdan en el laboratorio que creábamos una tablita, que se crea una tablita ya en el video, y las tablas tienen esto, TR y TD. Aquí están. Entonces este TR que crea un row, que crea un registro, así. Si yo uso aquí el collapse, por eso decía que es más el visibility. Si uso el collapse, fíjense que todo, bueno, aquí se me fue toda la tabla, porque se lo apliqué a toda la tabla, o sea, se lo apliqué a todo el div. También en las listas, el collapse, si no estoy mal, también funciona, pero si yo se lo aplico aquí ahora sí, a un TR, a un row, a toda esa línea ahí de registro, si le aplico el collapse, pues vean cómo se colapsa. Entonces, esto se utiliza más que todo para crear ese efecto. Es más, es como cuando vamos JavaScript, vamos a ver una partecita que nosotros podemos usar cierta sentencia de JavaScript para que dejemos unos estilos de clase, o sea, unas clases asociadas, unas reglas de estilo asociadas a una clase, y podamos ponerle o quitarles ese atributo clase, o es más, o pasar reglas de estilo a través de JavaScript a los mismos elementos, y pues hacer estos efectos así, que dejemos un botón para que oculte todo un row de la tabla. No es más, ya lo dejamos hasta acá, creo que hoy lo saturé bastante, y nada, nos vemos el viernes. Gracias por la atención y la mejor de la suerte.